Miren, mis amados, de manera natural e instintiva, los seres humanos actuamos bajo la premisa de que lo bueno trae recompensa y lo malo trae consecuencia. ¿Qué es eso? Bueno, de manera natural nosotros asumimos que si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien, y si hacemos las cosas mal, pues nos va a ir mal. Y en un mundo perfecto y justo sería así. ¿Cuál es el problema con esa declaración que yo acabo de decir? ¿Cuál es el problema? Que no estamos en un mundo perfecto y justo. ¿Usted está consciente de eso? Estamos en un mundo caído. Adán cayó y el pecado afectó todas las áreas de esta vida. Y es por eso que en este mundo caído que nosotros vivimos, nosotros tenemos que estar conscientes que hacer el bien no siempre traerá como resultado bien a nuestra vida. Todavía más, la palabra de Dios nos garantiza, oye, te garantiza que siempre que el bien que tú hagas está de alguna manera relacionado con Dios, eso va a traer como consecuencia resultados o efectos negativos en tu vida. El apóstol Pablo se lo dice a su hijo en la fe Timoteo de esta manera. Escuche ese pasaje. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, Pablo precisamente le está recordando a Timoteo allí lo mucho que él había padecido por predicar el evangelio en la región de Galacia. Él habla allí de sus muchos padecimientos que sufrió en Antioquía de Pisidia, en Listra, Iconio. Si usted conoce la historia bíblica, ¿qué le pasó a Pablo en Listra? Que lo apedrearon, que lo dejaron por muerto, lo dejan bajo una pila de piedra de este tamaño. Pensaron que lo habían matado. Y Pablo le está recordando a Timoteo esos padecimientos y le dice en el capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él lo da como una garantía. No es a mí nada más, dice él. Todo el que quiera hacer la voluntad del Señor, y de manera especial en el contexto que él está hablando, de hacer la obra del Señor, debe esperar que van a venir consecuencias y resultados negativos a su vida. El mensaje de la palabra es claro para nosotros. El servicio cristiano, mis hermanos, tiene un costo, y ese costo es el sufrimiento. Ese es el tema de nuestro mensaje de esta noche. Vamos a hablar del costo del servicio, y ese costo usted tiene que entender es el sufrimiento. El mensaje sencillo y contundente de la Biblia que yo te voy a probar en esta noche, lo podemos resumir en una sola línea. Todo lo que yo te voy a decir en esta noche se resume en una línea, y es que el llamado a servir es siempre, en todos los casos y sin excepción, un llamado a sufrir. ¿Tú me oíste lo que te dije? El llamado a servir es siempre, en todos los casos y sin excepción, un llamado a sufrir. Usted ha visto que por ahí hay un grupo que llama a la gente a ¿qué? Pare de sufrir. ¿Usted conoce? Los pares de sufrir. Bueno, eso es una filosofía completamente contraria a la Biblia y al llamado de Cristo. El llamado de Cristo no es para de sufrir, el llamado de Cristo ven a sufrir. ¿Tú estás consciente de eso? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que yo te voy a probar en esta noche. Como le dije, fíjense que hoy ni siquiera busqué un texto base para nosotros seguir. Yo lo que te quiero llevar por la Biblia, enseñarte esa realidad. Vamos a ver hoy dos puntos principales. Yo te voy a probar la realidad del sufrimiento en el servicio cristiano, la realidad de que el llamado a servir es un llamado a sufrir. Y luego vamos a ver razones bíblicas por las que Dios lo diseñó así, que el sufrimiento siempre va de la mano con el servicio, siempre va de la mano con el sufrimiento. Y no cogí un texto precisamente como una manera de mantenerlo despierto, para hoy llevarlo a varios pasajes de la Biblia, así que yo quiero que usted tenga su Biblia en mano y me esté siguiendo, porque eso es parte de la dinámica para que usted pueda mantenerse atento a lo que vamos a hablar. Así que vamos a ver en la palabra de Dios esas dos cosas que nosotros vimos. Primero, la realidad del sufrimiento en el servicio cristiano, o en una frase sencilla, el llamado a servir es un llamado a sufrir, y luego vamos a ver algunas razones bíblicas de por qué Dios lo ha diseñado así. Eso tiene una razón, eso no es a lo loco que está hecho así. Tratando a considerar entonces la realidad del sufrimiento en el servicio cristiano, eso es algo muy fácil de probar, de muchas maneras, pero la manera más sencilla es simplemente considerando el ejemplo de la experiencia del siervo más grande que ha pasado en esta tierra. ¿Cuál fue el siervo más grande que ha pasado en esta tierra? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo vimos esta mañana. El Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes
a todo el mundo. Toda su vida fue una vida de servicio, literalmente toda su vida fue servir a los demás. Y sin embargo, ¿cuál fue la experiencia de Cristo en este mundo? Nosotros vemos que Cristo terminó siendo amado por todos, ¿verdad? Admirado por todos, respetado por todos. Todo le salió siempre bien. Lo condecoraron, le dieron el premio Nobel de la Paz a Jesucristo, ¿verdad? Que si así fue como terminó el Señor. No. Jesucristo fue el siervo más grande que hubo en esta vida y sin embargo fue odiado, difamado, despreciado, maltratado, golpeado y finalmente muerto de la muerte más terrible que existía en aquel tiempo, que era la muerte de cruz. Ese es el ejemplo del siervo más grande que tenemos en la Biblia. Su vida fue una vida de sufrimiento, al punto tal que es conocido en la Biblia como varón de dolores, dice la Biblia. Hablando del siervo de Dios, es que está hablando Isaías 53, presentando a Cristo como siervo y lo llama varón de dolores. El ejemplo de Cristo nos muestra que servir a Dios en este mundo siempre va a acarrear mucho sufrimiento. Pero no solamente lo vemos por el ejemplo de Cristo, lo vemos por las advertencias que Cristo nos hizo. Cristo una y otra vez le dejó claro eso a sus seguidores. Vamos a buscar un par de pasajes. Aquí es donde empezamos a mover nuestros deditos en la Biblia. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Mire lo que el Señor dice allí. El Señor nos deja ver que la misma historia suya será la historia siempre de todos los que decidan seguirle, siguiendo su modelo de servicio. Mire lo que él dice. En Juan 15, versículo 18, busquen su Biblia, vea conmigo. Dice el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si tú eres un seguidor de Cristo, tú sabes que por default el mundo va a ser antagónico a ti. Pero sigue leyendo, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, agárralo ahí. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, esta es la esperanza, también guardará la vuestra. Pero fíjese cómo el Señor nos deja claro allí. Nosotros no somos más grandes que Él. Si Él, el más grande siervo, padeció, nosotros debemos esperar seguir el mismo camino. Así como Cristo fue menospreciado, difamado, golpeado, maltratado, nosotros debemos esperar recibir lo mismo mientras servimos siguiendo los pasos de Cristo. Mire otro texto conmigo. En Lucas capítulo 9, versículo 22 al 24, el Señor vuelve y nos recuerda esta realidad. Vuelve y nos advierte que seguir sus pisadas siempre vendrá de la mano con el sufrimiento. Lucas capítulo 9, en el versículo 22, pasaje muy famoso, pero muy mal entendido con mucha frecuencia. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de Él, padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite el tercer día. Y mire cómo lo enlaza ahora con sus seguidores. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El Señor nos está advirtiendo la realidad de que todo el que le siga, todo el que le sirva, se va a exponer automáticamente a toda clase de sufrimiento, incluso a la realidad y la posibilidad de la muerte. Y es por eso que Él dice allí, tome su cruz cada día y sígame. Nuestro problema es que cuando leemos ese pasaje, yo no sé de dónde que hemos sacado, yo me pongo a hablar con gente, ellos asumen que cuando el Señor habla allí de tomar la cruz, lo que está hablando es de venir y seguirle con nuestros problemas. Tú ves, tu matrimonio difícil, tus hijos con problemas, eso es lo que Él está hablando de la cruz, eso no es la cruz. De hecho, había ahí una anécdota así de un señor que fue una vez a la iglesia, no sé por qué razón la esposa no fue ese día a la iglesia, él sí fue, ella no. Pero ella notó que cuando él llegó de la iglesia, él estaba inusualmente amable con ella. O sea, la estaba tratando con mucha dulzura y con mucho gozo y mucha cosa. Y la doña está como chiva porque él no es así. Y le dice, ven acá. ¿Y por qué tú estás como tan amable y tan bueno hoy? ¿De qué fue que predicó el pastor esta mañana? De ser un buen esposo.
Y dice, no, él predicó de llevar nuestra cruz con gozo. Ya usted sabe, la cruz era ella, usted ve. Y mucha gente entiende que cuando Cristo dice allí que tome su cruz, de eso es que le está hablando, de que carga con ese mal esposo, o esa mala esposa, o ese hijo con no. Cuando Cristo habla de la cruz, mis amados, Cristo está hablando de sufrimiento y de muerte. Eso era lo que representaba la cruz. Cuando Cristo dice, tome su cruz cada día y sígame, lo que Cristo está diciendo es que todos los días, en el trayecto de seguirle, de hacer su voluntad, de servirle, tú te vas a exponer a sufrimiento o hasta la muerte. Puedes estar expuesto. Y tú debes estar dispuesto a cargar con lo que acarree el servir a Cristo. Bonhoeffer lo dijo de esta manera. Oiga cómo él expresó lo que el Señor quería decir al tomar la cruz. Él dice, la salvación es gratis, pero seguir a Cristo nos puede costar la vida. Así resumió Bonhoeffer esa palabra. Así que está claro en la Escritura, el llamado a servir es un llamado a sufrir. El Señor lo dejó claro en su ejemplo, pero también lo dejó claro en sus advertencias que le hizo a aquellos que le seguían. Pero otra manera como nosotros vemos eso todavía más claro es en el ejemplo y las advertencias del apóstol Pablo. Si hubo un hombre, aparte de Cristo, que dedicó su vida al servicio, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que literalmente, nosotros lo vimos, él dijo, me he hecho siervo de todos con tal de ganar a muchos. Este fue el hombre que se fajó como ninguno a hacer la obra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de todo ese trabajo, de todo ese servicio a todo el mundo en todo tiempo del apóstol Pablo? Así que lo condecoraron también, le dieron la condecoración, la orden del mérito Duarte Sanchimella, que es la orden más grande que se da en este país, ahí frente al Congreso se la dieron. Así fue que Pablo terminó, ¿verdad? Así que Pablo describe su vida. Todo fue muy bonito, color de rosa, la gente lo amaba y lo apreciaba. No, oiga cómo Pablo describe su vida. Vaya a 1 Corintios, vaya conmigo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 al 15. Mira a Pablo describiendo la experiencia de su vida en el ministerio, en el servicio del Señor. Agárrese, oiga cómo él dice. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Usted está oyendo cómo describe su vida después de Jesucristo, el siervo más grande posiblemente que ha tenido el cristianismo. Un hombre que literalmente llenó el mundo conocido del evangelio, como él mismo dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, eso era hasta Roma. Yo he llenado todo del evangelio. El hombre que más sirvió describe su vida con esas palabras. Óigala: hambre, sed, desnudez, bofetadas, no tengo morada fija, fatiga, maldición, persecución, difamación, escoria, desecho. Busque otro pasaje, siga agarrándose. 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 al 28. Y este es sumamente importante. Este texto, mire, márquelo en su Biblia, sobre todo de manera particular y especial. No únicamente si usted está en el ministerio o usted aspira al ministerio pastoral de alguna manera. Pablo está aquí presentando sus credenciales como ministro de Cristo. Porque yo no sé si usted sabía que muchos dudaban o ponían en duda o minimizaban el ministerio de Pablo. De hecho, ahí en 2 Corintios, les dije que buscar 2 Corintios 11, vamos a leer del 22 al 28. Pero si usted mira un poquito más arriba, en el versículo 5, usted entiende qué era lo que estaba pasando, por qué Pablo dice esto. Y era que Pablo estaba siendo menospreciado. Mire que él dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Y cuál es la idea? La gente comparaba a Pablo con los 12, con Pedro, Jacobo, Juan, con Andrés, con todos esos que estuvieron con el Señor, y decían, bueno, sí, Pablo es un apóstol, pero él es un apostolito. Tú ves, él no es como los apóstoles que estuvieron con el Señor. Sí, vamos a darle que él es apóstol, pero es un apostolito. Y por eso que Pablo dice, yo creo que yo no he sido en nada inferior a lo que ustedes llaman los grandes apóstoles. Y él está allí defendiendo su ministerio.
Y si usted mira desde el versículo 22, él comienza a compararse con esos que ellos llamaban los grandes apóstoles. Y le dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Y aquí es donde quiero llegar. Mira donde él dice, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más. Y aquí él va a presentar sus credenciales como ministro de Cristo. Si usted lo quiere, su currículum. Enséñame el currículum tuyo, Pablo, como ministro de Cristo. Y él menciona dos cosas. Siga leyendo conmigo. En trabajos más abundantes. ¿Qué es lo primero que caracteriza a un ministro de Cristo? Su labor. ¿Qué era lo que dijimos ayer que caracteriza al siervo? ¿Qué es lo que te hace un siervo? Que sirve. Si tú no has hecho nada en el pueblo de Dios, si tú no trabajas en nada, tú no puedes decir que eres siervo. Pablo te dice, si tú quieres saber si yo soy un ministro, miren mi trabajo. Como le dice a los corintios, ¿ustedes quieren saber si yo soy un apóstol? Nada más miren si ustedes. ¿Quién fue que fundó esa iglesia? ¿Quién es el que ha fundado todas estas iglesias? ¿Quién es el que ha hecho todo esto? Y fíjese que él, por eso dice, estoy hablando como loco, porque él sabe que no debería hablar eso, pero le están diciendo que él no es un ministro. Y le está diciendo, ¿cómo que no? Nada más miren mi trabajo, yo trabajo más que todo el mundo, más que los grandes apóstoles, como ustedes dicen, yo he fundado más iglesias. Su primer acápite para probar que él era un siervo, un ministro de Jesucristo, era su trabajo. Ahora mire cuál es el segundo. Segunda evidencia de que él es un ministro de Cristo. En trabajos más abundantes, ¿y qué sigue diciendo? En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo no sé si usted está entendiendo la idea. En el currículum de Pablo, donde él presentaba sus credenciales como ministro de Cristo, nada más habían 2 acápites: su trabajo y sus sufrimientos. Hay 2 cosas que caracterizan al siervo del Señor. ¿Usted la vio ahí? ¿Cuáles son las 2 cosas? Su trabajo y su sufrimiento. A mí me llama la atención que cuando él está haciendo ese currículum allí, él no dice, yo tengo 3 maestrías y un doctorado, tú sabes. Y hago énfasis en eso porque hoy está de moda eso, ¿eh? Todo el mundo quiere hacer una maestría, todo el mundo quiere hacer un doctorado. Y óigame bien, yo no estoy criticando eso. Son bienvenidos todos los hermanos que me han dicho que estamos muy gozosos con bienvenido en el seminario donde está con nosotros. Yo hice una maestría, estoy terminando el doctorado y ya me hablaron de otro doctorado que me voy a inscribir también cuando termine este. Si Dios mediante, dentro de un par de años voy a tener 2 doctorados, una maestría aparte del doctorado en medicina. Yo no tengo ningún problema con la capacitación. La capacitación es necesaria. Incluso yo encuentro que en nuestros días los títulos son necesarios. Porque estamos viviendo en día penosamente donde un título es lo que te da el permiso para hablar. Cuando tú dices algo, ¿y quién lo dijo? Juan de los Palotes, olvídate de eso. Pero si lo dijo el doctor fulano, entonces la gente oye porque lo dijo el doctor fulano. Entonces en ese sentido yo entiendo que hoy los ministros del Señor deben no solamente prepararse, porque eso usted lo puede hacer en su casa con los libros, siempre lo he dicho. Muchos pastores de la antigüedad fueron autodidactas. Pero hoy deben buscarse los títulos, no por el hecho de los títulos, sino para que se te abran puertas para poder ministrar. Pero al final del día, tener título no te hace un siervo de Cristo para nada, ni te califica como siervo de Cristo. Lo que identifica a un siervo de Cristo es su trabajo y ¿qué más? Su sufrimiento. ¿Qué tanto ha padecido por Cristo? ¿Qué tanto tú has padecido como muestra de que tú eres un siervo de Cristo? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Lo que identifica a un siervo de Cristo son esas 2 cosas. Él se lo advirtió también a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3, él le dice, oiga esto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es lo que le sale al soldado de Jesucristo? Sufrir penalidades. Eso es parte del trabajo. Es parte de la descripción de puesto. Venir a ser un siervo de Cristo es un llamado
a sufrir por Cristo. Van de la mano. Busque otro texto más, y este es muy importante, 2 Corintios también, capítulo 4 ahora, versículos 5 al 12. Este pasaje es muy importante porque algunos han visto aquí una clasificación de los diferentes tipos de padecimiento que como creyente tú debes esperar. O sea que esto es importante para que tú veas el tipo de cosas que por servir a Cristo puede venir a tu vida. Y Pablo, una vez más, aquí relaciona el servicio con el sufrimiento. Mire cómo se ve claro en el texto. 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 al 12, dice él, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, aquí está, como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Aquí está hablando del siervo que sirve a otros por amor a Jesucristo. Porque Dios que nos mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y agárralo aquí. ¿Qué es lo que le sale al siervo? ¿Qué es lo que debe esperar el siervo? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no derribados. Mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y usted ve cómo él relaciona, qué es lo que debe esperar el siervo: ser atribulado en todo, estar en apuros, ser perseguido, ser derribado, ser entregado a muerte. Y como le dije, hay quienes han usado esas palabras para hacer un tipo de nomenclatura, de clasificación de los tipos de sufrimiento que nosotros podemos tener y esperar en el ministerio. Cosa como que debemos esperar, dice Pablo, ser atribulado en todo. Y eso significa padecer literalmente toda clase de tribulación. Esa palabra tribulación tiene que ver con esas situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. Está hablando de las pruebas, de las dificultades, de las circunstancias que nos abruman. Tiene que ver con que el que sirve al Señor puede padecer todos los padecimientos que tiene la gente en este mundo. Los siervos del Señor se enferman, le dan cáncer, le dan toda clase de males, tienen accidentes, tienen todos los problemas que tiene todo el mundo. No crea que porque tú estás sirviendo al Señor y yo estoy sirviendo mucho al Señor, mi vida va a ser color de rosa. No, no es verdad. Los que sirven al Señor padecen todas las aflicciones que padece todo el mundo. Yo le conté esta mañana cómo tenemos 2 casos en nuestra iglesia. 2 casos de hermanos que están sembrando iglesia. Uno en Juan Tomás, otro en San Cristóbal, en la comunidad de los Bruján. Y los 2 ahora mismo, uno la esposa está padeciendo cáncer y otro él está padeciendo cáncer. Y a veces uno se pregunta, pero ven acá, hay tanta gente que no está haciendo nada en la iglesia y no tiene nada. Y tiene que darle a estos 2 que están fajados, compadre. Sí, pero es que el que está sirviendo no está libre de padecer, dice Pablo aquí, toda clase de tribulación. Usted puede padecer de todo a pesar de que está sirviendo fielmente al Señor. Eso es un embuste del falso evangelio de la prosperidad. Decir que si tú estás bien con Dios siempre te va a ir bien. Eso no es verdad. Pablo dice, podemos ser atribulados de todos, pero no solamente podemos padecer toda clase de tribulación. Pablo dice que podemos estar en apuros. Y esa palabra apuros es literalmente sin salida. Está hablando de situaciones donde tú no te explicas lo que está pasando, donde pasan cosas que tú te quedas perplejo. De hecho, si usted lee inglés, cualquier traducción en inglés que tú agarres de ese pasaje dice perplejo. Porque de eso es que se trata, de situaciones que llegan a nuestra vida donde simplemente no entendemos qué está pasando y quedamos sin respuesta. Señor, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Eso te puede pasar en el ministerio. Te voy a poner 2 ejemplos de eso tremendo. Uno de ellos es el caso de Guillermo Carey. Guillermo Carey, si usted lo conoce, fue el misionero que fue de Inglaterra a la India. Ese hombre se fue a la India de misionero atento a él, porque cuando él propuso en su iglesia que debían ir a evangelizar a los paganos en la India y solicitó ayuda, le dijeron literalmente esto: jovencito, siéntese y cállese. Cuando Dios quiera salvar a los paganos, lo va a hacer sin su ayuda y sin la nuestra.
pero él tenía un llamado a las misiones. Y él se fue, mire, rompiendo brazos para la India y allá comenzó un ministerio. Y 7 años después, Guillermo Carey no se había ganado un alma para Cristo. 7 años después. Murió su primera esposa, murieron 2 de sus hijos y no se había ganado uno para Cristo. De repente él cambia el enfoque del ministerio. Y él se da cuenta que había un campo para llegar a la gente por medio de la traducción de la Biblia a los diferentes dialectos. En esas comunidades eran comunidades muy pobres, no tenían libros. Y él empezó a traducir la Biblia a los diferentes dialectos y la Biblia comenzó a usarse en escuelas como el libro de texto, no había más nada. Entonces le enseñaban a leer y escribir a los niños con la Biblia. ¿Y cuál era el resultado? Comenzó Guillermo Carey a ver fruto y la gente comenzó a convertirse. ¿Y usted sabe qué pasó? Cogió fuego la imprenta. La imprenta que él había hecho con lo último que le quedaba. Cuando por fin este hombre ve el ministerio echar para adelante, se le quemó todo. Él escribe en su diario en ese momento que él estaba frente al edificio en llamas diciendo, Señor, ¿qué está pasando? Yo no entiendo esto, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Literalmente él está describiendo lo que Pablo está describiendo ahí, perplejo. Yo no entiendo, no sé. Le voy a dejar con la incógnita de qué pasó, a dónde el Señor usó eso. Ahorita si no me acuerdo, ahorita usted me acuerda decirle en qué quedó. Pero te estoy presentando un caso de lo que Pablo está diciendo. Que a veces vamos a estar en el ministerio y vamos a estar fajados haciendo la obra y Dios va a permitir que pasen cosas que definitivamente nosotros no entendemos. Y vamos a quedar perplejos. Por eso tu libro se escribió por ahí, yo no sé si usted ha leído, de James Dobson, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y mire que eso ha pasado. Situaciones en la vida y en la vida cristiana, en el ministerio, que uno definitivamente no entiende. Pero eso es parte de lo que debemos esperar. El otro caso que le dije que le iba a mostrar es muy parecido, es el de William Tyndale. William Tyndale es el que hizo la famosa y sagrada traducción King James, que para algunos es la versión que usó Pablo, dicen por ahí algunos. La versión King James es una de las versiones principales en inglés. Ese hombre dedicó años largos de su vida y bajo mucha persecución de la Iglesia Católica para él traducir la Biblia al idioma del pueblo, el pueblo de él, que era inglés. Y cuando él ya había terminado todo, él hace un viaje para llevar todo su trabajo con todos sus manuscritos a un lugar. Y adivine qué pasó. Naufragó el barco y se perdió todo. Años largos de trabajo. 0. A empezar de 0. Pablo dice, a veces nos vamos a encontrar en apuros, perplejos, sin tener ni idea de lo que está pasando, por qué pasan las cosas. Pero no solamente eso, dice él que a veces nos vamos a encontrar perseguidos. Y esa persecución se refiere obviamente a los males, a los problemas que van a llegar a nuestra vida por causa de gente. La diferencia con la primera que vimos de atribulados son circunstancias que nos abruman. Aquí es gente que nos va a hacer la vida imposible en el ministerio. Usted sabe que Pablo tenía sus antagonistas particulares. Él menciona por ahí un Alejandro el Candelero que le ha hecho la vida imposible, dice él. Me ha hecho mucho mal, como también tenía los judaizantes. ¿Usted ha leído el libro de los Hechos? Pablo tenía un grupo de enemigos que donde quiera que él llegaba, ellos llegaban atrás a hacerle un lío. Pablo llegaba, comenzaba el ministerio, todo bien, y atrás llegaban esos tigres y le hacían un boicot, compadre, que Pablo terminaba preso o tenía que salir huyendo. Hay antagonistas que vamos a tener, y déjeme decirle penosamente, eso no es solamente de fuera, a veces lo tenemos entre la iglesia. Hermano, usted está tratando de hacer eso, es increíble, porque nada más hay que estar en el ministerio para tú ver eso. Usted está tratando de servir al Señor, de agradar a Dios, de hacer lo bueno, y tú te encuentras con gente que definitivamente se te pone en contra. Y lo que quiere es hacerte la vida imposible, y vive chismeando de ti, vive difamando de ti, vive acabando contigo. Vamos a ser perseguidos. Tú queriendo, oye, yo he tenido problemas con hermanos por querer hacerle bien. Yo tengo enemigos literalmente en el pueblo de Dios, que yo digo que son enemigos porque los que viven acabando conmigo, porque yo he corregido a sus hijos, porque estaban haciendo algo malo. Y ellos se ofendieron. Yo he tenido situaciones donde yo he ido a hablar con padres
Mire, de verdad, así, o sea, preocupado por sus hijos. Hermano, mire, yo quisiera que oráramos y trabajáramos en la vida de su hijo, porque a mí me preocupa esto. Mire, y se le paran a uno como el tiguerito de Karate Kid. ¡Yeah! Y ya, tú eres el diablo para esa gente. Cuando tú lo que estás haciendo es ministrándole. Oye, hay mucha gente que tú estás tratando de hacerle bien y te lo ganas de enemigo. Toda la vida son tu enemigo. Porque tú estabas tratando de velar por su alma. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tú vas a estar sirviendo y vas a ser perseguido. Pero todavía más, dice el derribado. Y esa palabra en español tampoco trae la idea clara de lo que es. Literalmente es algo que tú tiras como inservible, que tú rechazas, que tú botas. Ya eso no tiene utilidad, bótalo. Y eso es lo que él está describiendo allí. Oiga como dice un autor hablando de esa palabra. Dice, qué sorprendente. Aunque hagamos fiel y constantemente nuestro trabajo, aunque ayudemos, sirvamos, demos a los demás, de vez en cuando podemos ser rechazados y olvidados. Y yo le pregunto otra vez, ¿cómo terminó su vida Pablo? ¿Usted lo conoce? El hombre que sirvió a todo el mundo, que se desvelaba por todo el mundo. Dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿A quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace caer y yo no me indigno? Este hombre estaba preocupado por todo el mundo. Velando por todo el mundo. Sin embargo, ¿cómo terminó el apóstol Pablo? Oiga lo que le dice a Timoteo. Si quiere, mírelo. 2 Timoteo, capítulo número 1. Vamos a ver 2 versículos en 2 Timoteo. Usted sabe que esta es la carta de despedida de Pablo, 2 Timoteo. Él está despidiéndose de Timoteo. Ya él sabe que va a morir. Y mira lo que él dice. Ya sabes esto, 2 Timoteo 1:15, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Me abandonaron. Toda esa gente por la que yo di mi vida, me abandonaron. Mire otro, 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ¿qué dice ahí? ¿Te lo buscó? 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ¿cuántos tuvieron al lado de Pablo? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Eso es lo que le está describiendo. Hermano, tú te puedes pasar la vida sirviéndole a mucha gente y haber ayudado a mucha gente y que al final de tu vida tú termines en una cama solo, sin nadie al lado de ti. Eso es parte de lo que a veces vamos a padecer en el ministerio y usted solamente tiene que pensar en Cristo. ¿Cuántos habían al lado de Cristo cuando Él murió? ¿Cuántos estaban con Él cuando lo apresaron? 0, salieron corriendo. ¿Dónde estaban los 12? Huyendo. ¿Y dónde estaban los 70? Porque en un momento Él mandó 70. ¿Y dónde estaban los 120? Porque después de la resurrección habían 120. ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban los 5,000? Que Él alimentó, más de 5,000. Este hombre le hizo bien a tanta gente y a la hora de la verdad terminó solo. A veces no va a pasar eso en el ministerio, como decía ese autor. A veces tú te vas a pasar la vida sirviendo gente y a la hora de la verdad tú te vas a ver solo, te desechan, te sueltan en banda. Pero todavía más, y esto no requiere mucha explicación, Pablo nos dice que como siervos de Cristo nosotros vamos a estar entregados a muerte. Eso no hay que darle mucha explicación, ¿verdad? ¿Qué significa entregado a muerte? Que tú puedes morir en cualquier momento por servir a Cristo. ¿Tú estás consciente que eso es una realidad? Que millones de personas a lo largo de la historia cristiana han muerto por servir a Cristo. Millones de mártires han habido en la historia cristiana. Hombres que usted conoce, hombres como Jim Elliot y Nathan Young, que dieron su vida para ir a llevar el evangelio a los indios Aucas en el Ecuador, y nada más hicieron bajar, y ahí mimito lo atravesaron con lanza. Fueron a evangelizar, a hacer la obra de Cristo, y nada más hicieron bajar, y lo atravesaron con lanza, lo mataron. Hombres como David Brainerd, que murió a los 29 años de tuberculosis, después de haber malpasado muchísimo por llevar el evangelio a los nativos americanos, a los indios americanos. Hombres como John Allen Chau, ese quizá usted no lo ha oído. ¿Usted sabe cuándo murió ese? Porque cuando uno oye de esto, de gente que murió por Cristo, uno piensa como tú, esa gente de antes. Ese murió el año pasado. Ese fue un jovencito estadounidense que él decía que el Señor lo llamó a predicarle a una tribu indígena, a una tribu de salvajes cerca de la India. Todavía hay tribus salvajes, usted sabe, tribu caníbal a esta altura de juego. Y él dijo que esa gente nunca han oído hablar de Cristo, yo voy a ir a predicarle.
Y le dijeron, muchacho, tú te estás volviendo loco, esa gente matan al que se mete ahí. Y él dijo, bueno, pues me van a matar, pero yo voy a predicar. Y adivine qué pasó. Lo mataron. El año pasado, 2018, usted lo puede buscar. Eso salió por todas las redes. Este muchacho dio su vida y a veces servir a Cristo nos va a costar la vida. Así que todo esto, mis amados, es para que usted entienda que de la mano con el servicio siempre viene el sufrimiento. Y si esos ejemplos que te he puesto muchísimo no son suficientes, tú solamente tienes que considerar lo que te dice Hebreos 11. Hebreos 11, que nosotros hablamos, sí, los héroes de la fe, pero tú viste el resumen que da al final de esos hombres. Oye cómo termina diciendo el escritor de los Hebreos. En Hebreos 11 está hablando de hombres y mujeres que experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, compadre, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Gente que el mundo no era digno de ellos. Y sin embargo, malpasaron lo más que se puede malpasar en esta vida. Porque por ser siervos de Cristo, esa es la idea. El servicio a Cristo siempre va de la mano con el sufrimiento. Hay un costo del servicio. Y es el sufrimiento. Y yo quiero que usted esté claro en esto. Mire, el propósito mío de esto no es asustarte, aunque ya que hay muchos que están con los ojos abiertos, así como, bueno. No es asustarte, es prepararte. Porque yo te he puesto casos asombrosos. A lo mejor tú nunca vas a padecer todas estas cosas que hemos visto, pero tú tienes que estar preparado. Porque si tú eres un siervo de Cristo, en algún momento tú vas a padecer por servir a Cristo. Sea pequeño, sea grande, pero todo el que decida servir a Cristo va a padecer por servir a Cristo. Y tú tienes que estar preparado para que cuando pase entonces no te asombre, como dice Pedro, para que no lo tome como por sorpresa, como que una cosa extraña te está aconteciendo. Como uno oye gente a veces, Señor, tanto que yo te he servido y tú permites que pase esto. Sí, precisamente por eso que pasa. Porque el servicio va de la mano con el sufrimiento. No te asombre si por servir a Cristo padece. Es que van juntos. Es que es así como está diseñado. Oiga cómo lo resume Swindoll en su libro Desafío de Servir, hablando del sufrimiento en el servicio. Él dice, usted perdonará, dará, olvidará, renunciará a su propia voluntad, obedecerá a Dios hasta el máximo y lavará los pies con una actitud mansa y humilde. Y después de todas esas bellas acciones, de vez en cuando será tratado mal. Quiero que todos entremos en este ministerio de servir con nuestros ojos bien abiertos. Si servimos a otros un tiempo suficientemente largo, sufriremos maltrato por hacer lo bueno. El hecho de saber todo esto con anticipación nos ayudará a mejorar nuestro servicio. Y esa es la idea. Hermano, que cuando te pasen cosas malas, haciendo lo bueno y agradando a Dios, no te asustes. No es que Dios esté en tu contra. No es que está pasando nada raro, no es nada asombroso y sorprendente, no es nada extraordinario, es lo que pasa en el que sirve a Dios. El que sirve a Dios padece. Ahora, ¿por qué Dios lo diseñó así? Dios no es un sádico, yo. Esto no es que es así para que sufran ahí. No, ese no es el punto. Dios tiene propósito y gloria al Señor porque es así. Dios ha unido el sufrimiento al servicio porque hay cosas grandiosas, asombrosas que Dios hace por medio del sufrimiento en el servicio. Y yo quiero concluir llevándote brevemente a unos cuantos pasajes para que veamos eso. Busca tu Biblia conmigo, busca Juan 21, 18 al 19. Lo primero que el sufrimiento provoca cuando va ligado al servicio es que nos ayuda a mostrar la gloria de Dios. ¿Cuál es la meta del servicio? Nosotros dijimos el día de ayer en la mañana. ¿Cuál es la meta? Para la gloria de Dios. Pues tú sabes que tú nunca vas a glorificar más a Dios que cuando tú padeces por servirle. Eso fue lo que el Señor le dejó claro aquí a Pedro. Mire cómo lo dice Juan, en Juan 21, versículo 18, está hablando de este momento cuando el Señor luego de la resurrección está hablando con Juan y Pedro precisamente. Y oiga lo que él le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Y le estaba describiendo lo que él iba a padecer por el Señor. Pedro, prepárate que tú vas a padecer mucho por mí.
Y mire cómo Juan explica esto, versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte, ¿qué dice ahí? Había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Está diciendo que los sufrimientos de Pedro y aún la manera como Pedro murió por Cristo fue una manera de glorificarle. ¿Y cómo el sufrimiento glorifica a Dios en el servicio, hermano? Porque muestra el valor de nuestro Dios. Porque usted sabe que servir a Dios cuando todo es bueno es fácil, eso lo hace cualquiera. Servir a Dios cuando tu vida es color de rosa, cuando todo es bonito, cuando no hay nada malo, eso lo hace cualquiera, compadre. Servir a Dios en medio del sufrimiento, eso muestra el valor que Dios tiene. Un Dios que es tan grandioso que Él merece ser adorado y servido, aunque me lleve el diablo. Literalmente, si no, pregúntele a Job. De eso que trata el libro de Job. ¿Usted está consciente de eso? ¿Qué es lo que está en juego en el libro de Job? Mucha gente no entiende el libro de Job. El libro de Job no se trata de Job. No se trata de la fe de Job. El libro de Job se trata de la gloria de Dios. ¿Cuál fue la propuesta del diablo? ¿Cómo fue que empezó la prueba de Job? Porque el diablo le dijo, claro que Job te sirve. Míralo bien que tú lo tienes. Los hombres te sirven porque tú le das y porque tú eres bueno. Si tú le quitas lo que tienes, no te sirve. Lo que está en juego en el libro de Job es si Dios merece ser glorificado a pesar de lo que nos pase. Y se prueba que es así. Cuando nosotros sufrimos sirviendo al Señor y seguimos sirviendo y seguimos glorificándole y seguimos obedeciéndole, eso muestra el Dios grandioso que tenemos, que vale la pena servirle, no importa lo que estemos pasando, y trae la gloria a Dios. Así que si el propósito y la meta del servicio es la gloria de Dios, no hay un mejor momento cuando tú le vas a glorificar que cuando tú le sirves en medio del sufrimiento. Y por eso Dios permite el sufrimiento. Pero no solamente por eso, increíblemente Dios permite el sufrimiento para hacer más efectivo nuestro servicio. De muchas maneras, busca un pasaje conmigo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. En ese pasaje nosotros vemos cómo de una manera asombrosa a veces Dios nos capacita para servir mejor por medio del sufrimiento. Mire lo que dice Pablo, y este pasaje nos da un poquito de balance aquí, porque como le dije, yo sé que hay mucho asustado aquí ya, diciendo, bueno, esto como que está fuerte, esto de servir al Señor entonces. Pero mire lo que dice Pablo, el mismo Pablo que leímos todo lo que estaba padeciendo y todo lo que había padecido, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en 2 Corintios 1, 3 al 5. Versículo 4, vamos a leer otra vez del 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, agarre aquí, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Oiga qué bendición. Sí, Dios permite mucha tribulación a su siervo, pero siempre nos consuela, siempre nos fortalece, siempre nos da la gracia para pasar por ella. Pero mire, ¿para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, todo lo que leímos antes, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y ahí es donde el pueblo de Dios dice, amén. Sí, vamos a pasar mucha en el servicio a Dios, pero en todas ellas vamos a ser consolados, en todas ellas vamos a ser fortalecidos. Pero usted vio por qué dice Pablo que el Señor permitía todas esas dificultades, lo consolaba. ¿Para qué era? Para que Él pudiera consolar a otro después. Pablo, es que yo me estoy comiendo un cable y no tengo nada que comer. Ya, yo me he visto así mismo, en hambre. Y el Señor, mira, al final provee, hermano, porque a mí me lo hizo. Esa es la idea. Pablo, pero mira, yo tengo esta enfermedad y no estoy luchando con eso. Oye, hermano, si yo tenía una enfermedad grandísima y si tú supieras la gracia del Señor tuvo conmigo, esa es la idea. El Señor permitía la aflicción para consolar a Pablo de tal manera que ahora él podía consolar a otro con esa misma consolación diciendo, yo pasé por ahí, yo sé lo que es eso y la gracia de Dios tuvo conmigo, hermano, esperen Dios. El Señor usa los sufrimientos para capacitarnos, para servir mejor a otros. Pero no solamente así, el Señor usa los sufrimientos para hacer a la gente más receptiva a nuestro evangelio y a nuestro ministerio. Yo no sé si usted se ha fijado que eso fue lo que pasó con el carcelero de Filipo. Cuando la gente ve que el cristiano padece y en su padecimiento se mantiene con gozo, la gente dice, ahí hay algo que yo no tengo, yo quiero saber qué es. Eso fue lo que pasó con el carcelero Filipo. ¿Usted no lo ha pensado? ¿De dónde que le sale a este hombre decir qué yo debo hacer para ser salvo?
Señores, Pablo y Silas lo habían agarrado injustamente, le habían desbaratado la espalda a fundazo, y después de eso lo habían puesto en el calabozo de más abajo, el que más hedía, el que tenía más cucarachas y ratones, allá abajo, el más feo, el más oscuro. ¿Y qué estaban haciendo ellos ahí abajo? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Quejándose, ¿verdad? Ay, Señor, tanto que te servimos y tú, mira lo que tú permites. No, estaban cantando al Señor y alabando al Señor y orando al Señor. Y este carcelero está oyendo eso y después esta gente tiene que ser loco. ¿Y cómo esta gente con todo esto que le han hecho, ellos están cantando? Sin embargo, cuando vino la situación difícil en la vida de él, se soltaron los presos. Ay, mi madre, ¿qué me van a hacer? ¿Qué fue lo que él tiró a hacer? El harakiri de los japoneses. A matar, ¿será que él iba? Y Pablo lo para. ¡Ey! Y este hombre dijo, oye, definitivamente esa gente tiene algo que yo no tengo. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué yo debo hacer para tener eso? Dios usa el sufrimiento en la vida de un creyente precisamente para que la gente vea que hay algo extraordinario en nosotros. Y de esa manera se abren al Evangelio de Jesucristo. Pero de una manera asombrosa, Dios a veces usa los padecimientos para hacer que otros se vuelquen en ayuda a nosotros. Y aquí es donde le termino la historia de Guillermo Carey. ¿Usted se acuerda? El incendio, parado adelante, ¿qué está pasando? ¿Usted sabe lo que pasó después de eso? Se regó la voz en el mundo entero. Oye, Guillermo Carey estaba revolucionando la India con una imprenta y haciendo Biblia y traducciones y se le quemó. ¿Y usted sabe qué pasó? Él literalmente, usted lo puede buscar, así mismo lo registran en todos los libros de historia, el mundo cristiano entero se volcó en mandarle ayuda a Guillermo Carey. ¿Cómo fue que yo le dije que él se fue al principio? Atento a él, arañando, haciendo de tripa corazón en su ministerio. A raíz del incendio que él no entendía cómo Dios le quitó todo con lo que él estaba haciendo productivo, Guillermo Carey recibió tanta ayuda en su ministerio que literalmente Andrew Fuller, que era su compañero de misiones, le dijo, Guillermo, escribe y dile que ya no manden más. Es que ya han mandado demasiado, ya no sabemos qué hacer con las ayudas. Y el mismo Guillermo Carey, en el mismo diario donde él escribió que él estaba perplejo diciendo, ¿y qué es esto, Señor? Años después escribió, el incendio de tal día ha sido posiblemente la mayor bendición que me ha pasado en el ministerio, dijo él. Sí, pero lo dijo después. En el momento, ¿cómo era que estaba? Perplejo. Hermano, a veces nos va a pasar que vamos a estar, yo no entiendo, Señor, pero después vamos a entender cómo Dios va a usar eso de una manera asombrosa que no entendemos. Dios usa las dificultades para hacer que nuestro ministerio prospere, pero también Dios usa las dificultades para que el poder de Dios sea manifiesto en nuestra vida, para que se vea que lo que nosotros tenemos no es de hombres, señores. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en ese mismo pasaje de 2 Corintios que leímos, 2 Corintios 7:4. Dios nos da este tesoro en vaso de barro, en un cuerpo frágil, en una humanidad que padece tanto, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. La gente dice, ¿y cómo está en esa prueba tan grande y está gozoso? Ahí hay algo raro. Que estamos en apuro, pero no desesperados. Que estamos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando por donde quiera la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste. Usted sabe lo que le está diciendo. La gente ve que hay algo sobrenatural. Yo se lo expliqué así una vez a un hermano pastor, que él ya tiene sus buenos añitos, tiene muchísimos achaques físicos. Sin embargo, el Señor lo usa de una manera extraordinaria. Y una vez él estaba, ay, que la espalda, que sí, que sé yo qué. Y yo no sé si yo voy a poder, estaba invitado a una mega conferencia en otro país. Y yo le dije, pastor, no se preocupe, que Dios fue a propósito que hizo eso. Que usted tenga todo eso achaque y que vaya con ese espalda así, para que cuando la gente ve ese viejito chueco, que se pare ahí. Y usted haga así y diga, así ha dicho Jehová. Y la gente vea lo que Dios va a hacer. La gente dice definitivamente que ahí hay algo detrás de ese hombre que no es él. Porque ¿cómo es que ese viejo chueco puede Dios usarlo de esa manera? Ahí hay la mano de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dios permite los sufrimientos para que se vea que esto no es algo humano. Que no somos nosotros, que es el poder de Dios lo que hay detrás del ministerio nuestro.
Lo mismo que pasó con el aguijón en la carne. ¿Usted se acuerda del aguijón en la carne? ¿Por qué el Señor le mandó ese aguijón en la carne? Para que se vea el poder de Dios. El Señor le dijo, mi poder se manifiesta cuando tú eres débil. Cuando se ve que tú no eres nada, que tú no tienes, que tú te desbaratas de nada. Entonces la gente ve que lo que hay detrás de ti es el poder mío. Así que Dios permite los sufrimientos para manifestar su poder en nosotros, pero finalmente Dios permite los sufrimientos de una manera asombrosa para garantizarnos mayores riquezas celestiales. Busque un último pasaje, Mateo 5, versículo 10 al 11. Mire lo que dice la Escritura. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Tú sabes lo que el Señor está diciendo? El Señor permite los sufrimientos para hacernos receptores de más grandes recompensas eternas. De eso vamos a hablar mañana, de las recompensas del servicio. No todo es sufrimiento, hay recompensas. Y Dios permite el sufrimiento para que nuestra recompensa sea mayor. Si usted lo quiere así, Dios nos quita las cosas de esta vida y nos hace padecer en esta vida para que tengamos una eternidad más gloriosa. Esa es la idea. Aquí donde se pierde la cosa. Aquí como quiera todo se daña, todo se pierde. Aquí como quiera todo enfermamos, todo morimos. Como dice el pastor Mayén allá en nuestra iglesia, él dice, de aquí nadie sale vivo. ¿Usted no ha visto eso? De aquí nadie sale vivo, señores. Todo el mundo se muere. Entonces la pregunta es, ¿tú vas a morir? ¿Vas a enfermar? ¿Vas a tener toda clase de problemas sin nada a cambio? ¿O tú vas a tener toda clase de problemas, morir y hasta enfermar por servir a Cristo y tener recompensa? ¿Cuál tú quieres? Como que es lógica, ¿verdad? Como que es simple la respuesta. ¿Tú entendiste lo que yo dije? En esta vida todos vamos a padecer como quiera. ¿Tú estás consciente? Todos nos enfermamos, todos nos morimos, todos tenemos problemas, todos tenemos accidentes. La diferencia es, ¿tú quieres tenerlo ya? ¿O tú quieres tenerlo y que cuente por la eternidad? Porque eso es lo que Cristo te ofrece. Tú como quieras vas a sufrir en esta vida, pero si sufres por Cristo, eso tendrá recompensa eterna y redundará en la gloria de Dios. Termino con las frases, dos frases de dos hombres que padecieron mucho por el Evangelio. Oye lo que dijo Jim Elliot, el que murió predicándole a los Aucas. A él se lo dijeron también. Jim, no seas necio, no seas necio, te van a matar, esos indios matan al que se mete. Y oye lo que él dijo, no es necio el que da lo que no puedes retener. ¿Qué es lo que no podemos retener? La vida. El que da lo que no puedes retener para ganar lo que no se puede perder. Tú oíste la mentalidad. Es un hombre inteligente. Como quiera yo me voy a morir, fue lo que él dijo. Si yo me voy a morir para que me mate un carro, que me maten predicando a Cristo, que por lo menos voy a ganar recompensas celestiales. Esa es la mentalidad. Oye lo que dijo John Patton. Este es bien interesante porque este quería ir a predicarle a una tribu de caníbales. Conocidos caníbales, comían gente. Y había un ancianito en su iglesia que le iba diciendo, Pato, no seas necio, te van a comer los caníbales. Dije que cada vez que lo veía, el viejito ya te sabe, así, hablaba así, ya te sabe, que te van a comer los caníbales. Y él dice que ya harto con el viejito, le dijo, don, a usted se lo van a comer los gusanos. O sea, que deje que a mí me coman para Cristo. A mí me van a comer los caníbales, pero el Señor me va a recompensar. A usted se lo van a comer los gusanos y no le van a dar nada por eso. ¿Usted está entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Sí, servir trae sufrimiento, pero al final las recompensas son grandiosas. Así que seamos siervos de Cristo.